Hola, buena tarde. A continuación daremos paso a los simposium apoyados por la industria farmacéutica y en esta ocasión damos gracias a los laboratorios Ferring, Asofarma, Lilly y Corne por su valiosa cooperación. A continuación, el doctor Francisco Tomás Rodríguez Covarrubias, urólogo adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y al Hospital Médica Sur, nos dará el tema Ventajas del uso de antagonistas GnRH en la reducción de complicaciones cardiovasculares. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor Juan Galán, a los laboratorios Ferring. Y como ya se mencionó, vamos a hablar de la ventaja de usar antagonistas de GnRH para manejar el cáncer de próstata avanzado. Como sabemos, en los últimos años y precisamente la mesa redonda que tuvieron hace unos minutos, versa sobre la heterogeneidad que ha alcanzado el cáncer de próstata en los últimos años. Sabemos que en la actualidad ya podemos contar con distintas etapas dentro del cáncer de próstata avanzado. Ya no es un solo tipo de paciente, sino que son pacientes con distintas afectaciones, con distintos comportamientos bioquímicos y sobre todo con distintos desenlaces. Por lo tanto, tenemos distintas necesidades terapéuticas, lo que ha obligado a que surjan nuevas moléculas y nuevas combinaciones entre ellas. Lo que no sabemos es qué consecuencia van a tener todas estas nuevas combinaciones. Ahora el panorama es tan amplio como esta lista o como la gráfica que puso el doctor Galán o como esta tabla en donde de lo que conocíamos antes, que era tan solo un bloqueo hormonal y ketoconazol ante la falla, ahora se ha diversificado a tratamientos que van desde la terapia local, porque ya en la enfermedad metastásica hay quien propone tratamiento del primario, tratamiento con radioterapia, porque la radioterapia estereotáxica está empezando a jugar un papel también que puede llegar a ser fundamental en estos pacientes, y la combinación de todas estas moléculas que ustedes ya conocen, tanto para la etapa sensible a la castración como para la etapa resistente a la castración. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar nosotros? Probablemente a una mayor efectividad, pero también a mayor riesgo de efectos colaterales, a costos elevados de tratamiento, lo cual va a provocar que estos manejos no necesariamente sean lo que podamos nosotros aplicar en nuestro medio, sin que tengamos evidencia contundente de que la supervivencia global vaya a mejorar, aunque hay algunos laboratorios, algunas empresas que dicen que el retrasar el desarrollo de metástasis o de progresión podría ser un sustituto, o como dicen en inglés, un subrogado de la supervivencia global, y no sabemos tampoco si va a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como urólogos, como clínicos, como médicos que atendemos en la vida real a estos pacientes? Pues conocer mejor el perfil de seguridad de todos estos agentes que de alguna manera, diría yo, abrumadora, ya llegan a nosotros para tratar de decidir mejor cómo utilizarlos. Sabemos que la terapia de privación androgénica durante mucho tiempo se basó exclusivamente en los antiandrógenos no esteroideos y en los análogos LH y RH. Y posteriormente surgieron los antagonistas de GnRH. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos? Pues la principal es que los antagonistas no tienen el efecto de llamarada o de flare. Y esto teóricamente tendría como beneficio que lograríamos unos niveles de castración de manera más rápida, sin la fluctuación en los niveles de testosterona, lo cual podría proveer de un mejor resultado oncológico a mediano y a largo plazo y sobre todo sin tantos efectos colaterales.
Esta es una gráfica del mecanismo de acción que ustedes ya conocen perfectamente. El agonista del LHRH lo que va a hacer es sobreestimular la pituitaria, que a su vez, al incrementar la producción de FSH y LH, va a sobreestimular el testículo y por retroalimentación negativa va a generar el bloqueo un mes después, más o menos, de haber iniciado el tratamiento. Por el contrario, el antagonista de GnRH va a bloquear el paso previo al cual estimula el análogo. Entonces, va a haber una caída mucho más rápida en los niveles de FSH y LH y a su vez un descenso inmediato en los niveles de testosterona. Esto sabemos que tiene consecuencias que puede ser de alguna manera deletérea. Este famoso flare o fenómeno de llamarada es particularmente más importante en aquellos pacientes que tengan una gran carga tumoral y sobre todo mucha afección ósea a nivel de la columna vertebral, porque esto puede llegar a generar el riesgo de compresión medular en aquellos pacientes que tengan un volumen prostático, sobre todo con obvias razones, aquellos pacientes que no hayan recibido tratamiento local al inicio pueden llegar a desarrollar retención aguda de orina y uropatía obstructiva con falla renal y el peligro de los eventos cardiovasculares, que cada vez surge más esta situación. Las nuevas moléculas tampoco están exentas de ello. De hecho, por ejemplo, los inhibidores del citocromo P450 se supone que son los que en la actualidad tienen mucho mayor riesgo de eventos cardiovasculares, no solo de hipertensión y de desequilibrio hidroelectrolítico, sino per se tienen también mayor riesgo de eventos cardiovasculares asociados, sea eventos vasculares cerebrales, infarto al miocardio y muerte por eventos cardíacos. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo tratar de reducir un poco el riesgo de estos eventos. Sabemos que cuando comparamos un antagonista de GnRH con un análogo LHRH, la principal diferencia va a radicar en que la testosterona con el análogo, como ya lo habíamos dicho, primero va a elevarse. Este es el fenómeno flare. El fenómeno flare puede ser clínico, que es el que más tememos todos nosotros como urólogos, pero el fenómeno bioquímico por sí solo se da forzosamente, es parte del mecanismo de acción de estos fármacos. Entonces se va a elevar y posteriormente la supresión total se va a lograr más o menos al mes de la administración. Por el contrario, con el antagonista de GnRH, lo que se va a lograr es que desde los primeros 3 días la caída en los niveles de testosterona va a ser súbita, de manera que los niveles de castración se van a alcanzar más o menos a partir del 5.º día. Y en teoría, el evitar el fenómeno flare tendría que ver con que haya un poco mejor de seguridad, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular y desde el punto de vista de salud ósea. Esto se va a reflejar también en los niveles de antígeno prostático específico, no solo al inicio de tratamiento, sino a futuro, a mediano y a largo plazo. Y vemos en esta comparación cómo los pacientes que fueron tratados inicialmente con el análogo del LHRH, más o menos a los 12 meses de tratamiento empiezan a presentar falla bioquímica, pero cuando son cambiados a antagonista GnRH, que este fue uno de los ensayos clínicos controlados pivote de esta comparación, permitía este cambio hacia el antagonista. Y vemos cómo al cambiar al paciente al antagonista se logra rescatarlo de alguna manera, pero los pacientes que desde el inicio recibieron tratamiento con antagonista lograron un mejor control a un tiempo más prolongado en comparación con el análogo. Esto se refleja también en un mejor control en los niveles de LH y FSH. Todavía no es muy claro qué papel tiene la FSH, pero las investigaciones a nivel de laboratorio básico in vitro parecen apuntar a que la FSH podría tener un efecto cardioprotector. Todavía no se ha definido correctamente, pero el mantener los niveles de FSH bajos de manera más estable a lo largo del tratamiento daría este efecto cardioprotector
que parece que es la diferencia entre uno y otro, porque si nos ponemos a analizar, ambos ocasionan niveles de castración de testosterona. Entonces, no es solo la testosterona la que está involucrada, los niveles bajos de testosterona no son los únicos que están involucrados en el mayor riesgo cardiovascular. Entonces, parece ser que la explicación es también a nivel de la FSH. En cuanto a los resultados oncológicos, también los ensayos clínicos controlados lograron demostrar que el efecto del antagonista de GnRH podría ser un poco mejor que el de análogo LHRH, tanto en la posibilidad de tener una mejor supervivencia libre de progresión medida por antígeno prostático, como vemos en esta gráfica, donde la diferencia es estadísticamente significativa y pareciera que clínicamente también es significativo, pero lo que a mí me parece más relevante es que esto es mejor para los pacientes de mayor riesgo oncológico, es decir, aquellos que tienen un antígeno prostático de más de 20 desde el momento del diagnóstico. Y cuando estos pacientes en el mismo ensayo clínico controlado fueron cambiados de análogo LHRH a antagonista de GnRH, se lograron equilibrar y tener el mismo pronóstico que los pacientes que desde el inicio fueron tratados con antagonista. Si se fijan en esta gráfica, a los 12 meses, los pacientes que tenían tratamiento con antagonista tenían una supervivencia desde el punto de vista oncológico mejor que los pacientes que recibían análogo LHRH. A partir de los 12 meses, la línea amarilla señala a los pacientes que estaban con análogo y fueron cambiados a antagonista y tuvieron una evolución similar. Quiere decir que podríamos rescatar a algunos pacientes que estuvieran fallando al tratamiento con análogos con un antagonista. Y esto, como les decía, es aún más importante para los pacientes de mayor riesgo oncológico. Desafortunadamente, en este escenario, a pesar del cambio a tratamiento con antagonista, los que iniciaron desde un principio con análogo sí tuvieron un pronóstico peor que los pacientes que desde el inicio fueron tratados con antagonistas. ¿Qué sabemos en cuanto a los síntomas del tracto urinario inferior? Pareciera que el impacto en el volumen prostático no es sustancialmente diferente. Los dos grupos de medicamentos, ya sea análogos o bloqueo androgénico completo con análogo más antiandrógeno no esteroideo, van a provocar un descenso significativo en el volumen prostático. Sin embargo, el IPSS, por alguna razón que no conocemos, pareciera ser todavía mejor en los pacientes que han recibido un antagonista de GnRH. Y esto no solo se observa en este estudio, sino en este otro, que lo que hicieron fue lo mismo, comparar antagonista de GnRH contra bloqueo androgénico completo con goserelina y bicalutamida. Y cuando dividieron a los pacientes en varios grupos, esta es la serie global, que son cerca de 600 pacientes, hubo una diferencia mostrando que el IPSS mejoraba en los pacientes de manera más significativa en los pacientes con antagonista de GnRH, con Degarelix, pero aquellos pacientes con un IPSS de más de 13, aquellos pacientes con un volumen prostático aumentado y en aquellos pacientes con predominio de síntomas de almacenamiento, también la mejoría fue sustancialmente mejor para los que fueron tratados con antagonista de GnRH. En cuanto al perfil de seguridad, sabemos que el bloqueo hormonal tiene desafortunadamente muchos inconvenientes. Para empezar, los bochornos, que es el más común, el que seguramente ustedes en la consulta ven más en los pacientes que están bajo bloqueo hormonal, pero no se limita a eso. También afecta la esfera sexual, la pérdida de salud ósea, los efectos metabólicos como desarrollo de obesidad, diabetes, alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático, particularmente para los pacientes que son tratados con abiraterona, hipertensión y morbilidad cardiovascular, incluida la abiraterona, y la fatiga, que es prácticamente inherente a todos y que ante la suma
de fármacos va a incrementar. Y es hasta el momento la fatiga uno de los grandes obstáculos que tenemos, porque no hay un manejo estandarizado y sí reduce mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces, el riesgo cardiovascular, sabemos de los estudios que se traspola la información, que son los estudios clásicos de hipogonadismo, que el riesgo cardiovascular pone en peligro la vida de los pacientes. Entonces, tenemos que atenderlo. Sabemos que los andrógenos, de manera natural, tienen un efecto protector porque van a provocar que las placas de ateroma estén estables, que haya un mejor flujo coronario y que el intervalo QT en el electrocardiograma se mantenga de una longitud normal. No soy cardiólogo, ustedes lo saben, no entiendo el electro como le hacen burla a los ortopedistas, pero hemos visto, los que hemos llevado protocolos de la industria, que cuando se prolonga el QT hay riesgo de arritmias. Una arritmia muy peligrosa es la de puntas torcidas. Y los pacientes que hacen esa arritmia de puntas torcidas tienen riesgo de muerte súbita. El problema del bloqueo hormonal es que prolonga el QT. Los análogos del LHRH prolongan el QT, entonces ponen al paciente en peligro de todos estos eventos. Sabemos, no quiero que lean esta tabla, de hecho ni se ve muy bien, pero lo que quiero es que vean que la mortalidad cardiovascular en todos los estudios observacionales de bloqueo hormonal que han analizado este desenlace está incrementada. La mayoría de los estudios de mortalidad, de morbimortalidad cardiovascular están aumentados. Entonces tenemos que combatir esto y saber que la modalidad de tratamiento que más se asocia a riesgo cardiovascular es el bloqueo androgénico completo. En nuestros pacientes la mayoría no necesitan un bloqueo androgénico completo porque oncológicamente solo provee de una ventaja de 5% de mejoría en comparación antagonista o análogo solo. Entonces, agregar un antiandrógeno no esteroideo, si no hay una gran carga de metástasis y no estamos temiendo un fenómeno FLAIR, no tiene una justificación plena. Además, si a estos pacientes ahora, tratándolos como dicen las guías, no solo con el bloqueo androgénico, sino agregándoles abiraterona, enzalutamida, docetaxel, entonces va a ser una cascada de eventos tóxicos que van a poner en peligro la salud de nuestros pacientes. Esto ya está analizado, se ha comparado cuál es el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares entre un análogo y un antagonista, y en este estudio que evaluó cerca de 2,000 pacientes, se comparó el desenlace oncológico y como un análisis posterior, o como los que saben de estadística le llaman un análisis post-hoc, se evaluó el desenlace cardiovascular y se comparó el antagonista de GnRH contra 2 análogos de LHRH. Y lo que ellos encontraron es que los pacientes que recibían un análogo tenían prácticamente el doble de riesgo de eventos cardiovasculares. Y aunque vemos que la proporción no es tan alta, porque es un 2.6, pues es una cifra que no es nada despreciable. Pero si a eso sumamos que muchos de nuestros pacientes, como es la realidad en el consultorio, ya tienen un evento cardiovascular previo, esto se eleva a un 5.3, que es casi el triple de lo que sucede con antagonistas de GnRH. Entonces, si tenemos un paciente que ya tuvo un infarto, que tiene angina, que es fumador, que está tomando o usando nitratos, parches de nitroglicerina, pues hay que tener esa información para dar un tratamiento correcto y tratar de que el riesgo cardiovascular no sea mayor. Como les decía hace rato, todo bloqueo hormonal incrementa el riesgo cardiovascular, pero no es igual entre las diversas modalidades de bloqueo hormonal. Y vemos cómo las gráficas de Kaplan-Meier pues no mienten. Muchos de nosotros no somos expertos en esto, pero esto es muy evidente. Vemos cómo la diferencia, el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular o muerte es significativamente mayor para los pacientes que reciben un análogo de LH y RH. Ahora, ¿cuál es la razón? No sabemos muy bien, pero se supone que la llamarada o la elevación inicial de testosterona
propia de los análogos LH-RH va a provocar que migren muchos más células inflamatorias a las áreas donde hay placas de ateroma. Esta inflamación va a generar mucha mayor inestabilidad y riesgo de ruptura de estas placas, y al fracturarse van a provocar microémbolos que eventualmente van a provocar una zona de infarto, lo cual va a llevar a un mayor riesgo cardiovascular porque también va a incrementar la activación y migración de plaquetas. Se supone además que las células inflamatorias, particularmente las células T, podrían tener receptores también para andrógenos, para FSH, para LH. Entonces, los desequilibrios a lo largo del tratamiento con el análogo, porque cada que inyectamos un análogo hay un micropico de testosterona, ese desequilibrio podría provocar aún mayor inestabilidad de las placas y mucha mayor migración de plaquetas y fractura de las mismas, de las placas de ateroma, con el mayor incremento en el riesgo cardiovascular. Esto en animales de experimentación está demostrado, y como nos muestra esta gráfica, aquí la luz del vaso en estas ratas que recibieron Degarelix, Leuprolide o un grupo control, hay mucha mayor oclusión de la luz del vaso en las ratas que recibieron tratamiento con análogo LH-RH. Esto, como no es algo despreciable, ha motivado la reunión y un posicionamiento tanto de la Asociación Americana del Corazón como la Asociación de Cáncer y la Asociación Americana de Urología. Entonces, está plenamente reconocido que el bloqueo hormonal favorece el riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, no quiere decir que el tratamiento deba evitarse, o sea, un paciente con cáncer de próstata que requiera bloqueo hormonal lo debe recibir. Tampoco quiere decir que todos los pacientes tengan que ir a fuerza con un cardiólogo, pero el urólogo sí debe estar al tanto de ello, y cuando el paciente tenga mayores factores predisponentes, entonces sí mandarlo a una evaluación de rutina para que los eventos sean prevenidos o tratados a tiempo. Como resumen final, entonces, sabemos que los antagonistas de GnRH van a provocar un inicio de castración mucho más rápido que el análogo, sin el riesgo de un efecto clínico de llamarada. Por lo tanto, en teoría, tendríamos un menor riesgo de fracturas patológicas, menor riesgo de uropatía obstructiva, teóricamente un menor riesgo de eventos cardiovasculares. Esto, desde el punto de vista oncológico, también parece ser mayor el beneficio para pacientes con antígeno prostático de más de 20. Podría ser que esto se reflejara en una mejor supervivencia global, todavía no lo sabemos, esto está en evaluación. Podría ser que eso sea el resultado final. También los parámetros urinarios vistos desde el punto de vista del IPSS podrían ser mejores, y sobre todo que hay un menor riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares. Entonces, este algoritmo, obviamente no lo hice yo, se lo fusilé a Bertrand Tombal, que seguramente muchos de ustedes han visto en pláticas acerca de estos temas, que me pareció muy interesante. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular previa, entonces podría ser mejor en estos casos iniciar tratamiento con antagonista de GnRH. Si el paciente no tiene eventos cardiovasculares, pero desde el inicio, como cerca de un 60 a 70% de los pacientes que vemos todos nosotros en el consultorio llega con antígeno de más de 20, oncológicamente, si no tenemos acceso a nuevas moléculas como abiraterona, enzalutamida, no tenemos acceso a docetaxel, o el paciente no puede tolerarlo porque tiene falla renal, falla hepática, una buena opción es iniciar con antagonista GnRH desde el principio, porque oncológicamente, como monoterapia en comparación al análogo, parece ser que da mejor desenlace. Y si encima de todo, que también es algo característico en nuestros pacientes, tiene un IPSS alto con una próstata muy voluminosa, el antagonista de GnRH parece ser que da mucho mejor desenlace desde el punto de vista del IPSS.
En un futuro próximo hay un protocolo que ya está en desarrollo en el cual el objetivo primario, el desenlace primario, es precisamente el desarrollo, la evaluación del desarrollo de eventos cardiovasculares. Entonces, seguramente este ensayo clínico controlado tendrá mejores respuestas que estos análisis posteriores que hemos visto en la actualidad. Muchas gracias. No sé si damos tiempo para preguntas o seguimos.